vamos a empezar nuestro estudio, pero antes quiero empezar con una pregunta para todas ustedes. Una pregunta, y quiero decirles, si algunas de ustedes me van a contestar brevemente, ¿cuál es su motivación al venir acá los miércoles? Bueno, es positivo, muy bueno, venimos a aprender, ¿verdad? Deberíamos, ahorita platicaba con Carmen y yo creo que deberíamos tener este miércoles, es especial, deberíamos apartarlo. Sé que a veces hay cosas, otras prioridades que requieren que estemos en casa, pero mientras nos organicemos podemos apartar este día para venir aquí. Venir aquí es como si el Señor mismo hace una cita con nosotros cada miércoles, porque quiere hablar con nosotras. Entonces, gracias por sus respuestas, que estamos en sintonía todas. Entonces, ¿verdad que venir aquí es edificante? Salimos edificadas. Yo al menos, cada vez que llego a mi casa, llego con más energía. Los miércoles tengo más energía. Y los domingos llego cansada a mi casa, pero digo, es un cansancio santo, ¿no? De que estamos aquí pues muchas horas el domingo, pero realmente a mí los miércoles siempre han sido especiales para mí, y muchas veces sí he estado en desánimo, sí he estado con deseos de no venir, pero he venido, y saben que ha sido especial, todavía ha sido más especial los días que no deseo venir, pero vengo, obedezco y vengo, y es especial ese día, el Señor me apapacha más todavía. Bueno, entonces, venir aquí a estos estudios es recibir grandes bendiciones de Dios, y tenemos la garantía de parte de Dios. Él nos dice en su palabra que por medio de su palabra Él hace sabio al sencillo, y Él nos dice también que sus mandamientos son rectos y alegran nuestro corazón, y también convierte el alma del creyente. Lili lo mencionó ahorita, venir aquí es para que crezcamos, para que seamos mujeres con poder, ¿verdad? Para que podamos hacer, el pastor dice, muy seguido nos dice, seamos diferencia, seamos una buena diferencia en el mundo. Y Dios no solo quiere enseñarnos cada vez que acudimos a un estudio, Él también quiere transformar nuestra vida. Y Él busca penetrar nuestra mente, busca penetrar nuestro corazón con su palabra, que es viva y que es eficaz. Hace 8 días nos compartió Tere un estudio muy bueno. Y su estudio se centró en Amán, quienes vinieron, ¿verdad? Ese hombre, conocimos este personaje lleno de ego, lleno de maldad, un hombre que decidió caminar por el lado oscuro. Y bueno, escuchamos un testimonio, yo me identifiqué con el testimonio que escuché de Tere. Celi también nos hizo favor, pasó y nos dio su testimonio, Celina, y creo que todas nos identificamos, ¿verdad? En hace 8 días, o sea, todas tenemos, en cierta manera, qué terrible, pero tenemos parecido a Amán, ¿verdad? Todas tenemos un cierto grado de ego, y aprendimos de qué manera podemos aplastar ese ego, ¿no? Me supongo que Celi se fue con una buena enseñanza hace 8 días, yo me fui con una buena enseñanza. Y pues bueno, es cada estudio que aquí tenemos los miércoles que recibimos, es para eso. Dios va transformándonos por medio de estos estudios. Y bueno, pues qué bueno que no me dijeron vengo por el desayuno. Que muchas gracias a Norma, porque sí, es parte, todo es parte, ¿no? El compartir alimento físico, el compartir el amor entre nosotras y el tomar alimento espiritual, que ese es el principal que debemos de tomar, ¿verdad? Esa se debe ser la motivación principal cada vez que venimos acá, ¿sí? Saber que vamos a recibir alimento que nos va a dar fortaleza para afuera en el mundo, saber cómo debatir, cómo batallar nuestras peleas, ¿no? Bueno, entonces vamos a nuestro estudio, pero antes voy a hacer una oración, ¿sí? ¿Me acompañan, por favor? Amado Padre, te damos gracias, mi Señor, gracias porque eres bueno, eres misericordioso, Señor, eres santo, Señor, y eres nuestro guía, nuestro maestro, nuestra luz, Señor. Te damos gracias porque venir aquí
es una cita que hacemos contigo, Señor, en la cual tú quieres que estemos presentes para aprender más de ti, a conocerte más, para aprender más de tu palabra, Señor. Te pido bendigas a cada dama que aquí se encuentra, Señor, y que tu palabra que hablemos hoy, Señor, sea de gran bendición para cada una de nosotras, Señor. Que tu Espíritu esté presente en nuestras mentes, Señor, se mueva en nuestra mente y se mueva en nuestro corazón. Te damos la honra, te damos la gloria, mi Señor, y este tiempo lo dedicamos a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vimos en lecciones anteriores, ya hemos hablado varias veces que una de las características únicas de este libro de Esther es que Dios no se menciona, pero aunque no se menciona su nombre, Él está presente y hemos visto su huella en todo este libro, en todo este hermoso libro, en toda esta historia. Entonces, otra cosa que hemos visto es su providencia. No aparece su nombre, pero está presente Él. Él está activo en toda esta historia. Y vemos la providencia de Dios. En todos los eventos que hemos visto de este libro de Esther, vemos su providencia. ¿Alguien de ustedes puede decirme qué es providencia? A veces decimos palabras, pero realmente no sabemos qué quieren decir. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cuál es la definición de providencia? Voy a leerles. Yo me puse a buscar en el diccionario y dice: providencia es el término teológico que indica la soberanía, la provisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en socorro, en ayuda de los hombres, en socorro de su creación y mucho más de sus hijos. El diccionario Holman dice: en su providencia, Dios presta atención a los eventos y a las cosas que parecen triviales y comunes. No solo Dios está presente en los eventos grandes que puedan suceder en nuestra vida, sino en las cosas comunes Él está presente. Dice, Él presta atención a los eventos dentro de su creación, así que nada, pero absolutamente nada, para Dios es casualidad. Nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad, todo tiene un propósito. Y eso hemos visto en Esther, nada es casualidad, y desde el principio de la historia hemos visto su providencia. Y bueno, ahora hay más preguntas. Quiero preguntarles algo más. ¿Dónde, las que han estado atentas a este estudio, dónde hemos visto la providencia de Dios en la historia de Esther? Desde el primer capítulo vemos su intervención divina. ¿Alguien recuerda? En el primer capítulo. ¿Sí? En el reino, ¿verdad? Dios tenía un propósito, exactamente. Miren, el primer capítulo podemos ver desde la destitución de la reina Vasti. ¿Ustedes creen que fue casualidad? No fue casualidad, eso fue obra de Dios. Luego vemos, eligen una reina, buscan una nueva reina para el rey. ¿Quién fue la reina? Una mujer judía, una joven judía fue elegida reina. Eso tampoco es casualidad. Cuando se echan las suertes para determinar el día que se va a exterminar al pueblo judío, y el día que se entregó el edicto a todas las ciudades del imperio persa, que fueron a decirles que iban a ser exterminados los judíos, era el día de la Pascua. Eso tampoco fue casualidad, eso sacudió a todos aquellos creyentes en Dios que habíamos dicho en otra lección, que ellos se habían asimilado a la cultura y de alguna manera habían olvidado sus creencias o las habían dejado ahí guardadas, no practicaban. Entonces el llegarles esta noticia de que iban a ser exterminados en ese día tan especial, en el día de la Pascua, esto los movió y los sacudió, ¿verdad? Entonces tampoco fue casualidad, esa fue la providencia de Dios. Dios escoge tiempo y fecha y hora. Bueno, entonces otra intervención de Dios en este libro de Esther
Mardoqueo, que manda hacer la horca, ¿verdad? Mandó hacer una horca, Amán, mandando hacer la horca para Mardoqueo. ¿Querías decir algo, Rina? Exacto. Podemos buscar y Dios está presente en todo este libro. Y igual en nuestra vida está presente, también. Y otro evento que sucedió, el insomnio del rey. ¿Creen que fue casualidad? Fíjense, cuando él tiene insomnio, manda a pedir que está sin sueño, que le lean las crónicas. Le leen precisamente la acción que había hecho Mardoqueo. Le había salvado la vida a este rey. El rey le había pasado de noche esa acción de Mardoqueo. ¿Y saben cuánto había pasado? ¿Qué tiempo había pasado de que había hecho esa acción Mardoqueo, de que había denunciado a estos eunucos que conspiraban contra el rey? 5 años. Esas crónicas dice la historia que el rey Jerjes ya tenía más de 13 años reinando. Entonces precisamente le leen lo de Mardoqueo. Eso tampoco fue casualidad. Y bueno, como ahorita mencionó Rina, y podemos seguir encontrando la providencia de Dios en este libro. Todos estos eventos estuvo la providencia de Dios y todos tenían un buen propósito. Nosotras, cuando estamos pasando por alguna aflicción, por tiempos de adversidad, y luego pareciera que Dios no está presente, clamamos a Dios, oramos a Dios, le hablamos a Dios, y hay un silencio de parte de Él. Tenemos que recordar esto, para eso son estos estudios, para eso son estas historias. Tenemos que recordar que aún en esos periodos de silencio Dios está activo en nuestras vidas. Creemos que no nos escucha, pero Él está ahí presente. Pero si no sabemos esto y si no lo creemos, nos vamos a dejar llevar por el pánico y luego vamos a comenzar a dudar y entonces nos vamos a volver resentidas y nos vamos a volver amargadas con Dios. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener en el libro de Esther, capítulo 7, porque vamos a ir leyendo todo este capítulo durante el estudio. Esther, capítulo 7. Bueno, vamos a leer versículo 1 y 2, si quieren. Yo voy a leer, pero ustedes con su vista siguen el versículo. Dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Este segundo banquete es el acontecimiento, es donde el momento en que Esther va a romper el silencio. El rey preguntó le pregunta cuál es tu petición, qué es lo que solicitas, le pregunta el rey. ¿Recuerdan ustedes que anteriormente el rey ya había hecho esta misma pregunta? 2 veces había hecho la misma pregunta a Esther. Y Esther se había quedado callada, no había dado respuesta porque no era el momento oportuno. Esther era sabia, tenía sabiduría y sabía que no era el tiempo de hablar. El sabio Salomón escribió en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Dice, hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Y Esther sabía muy bien esto y lo estaba aplicando. Ella sabía que el destino de su nación dependía de las palabras que ella iba a dar como respuesta al rey, a las preguntas que le había hecho el rey. Por eso es que ella estuvo meditando y ayunando para este encuentro, este segundo encuentro con el rey. Ella estaba obrando de acuerdo a la lógica de Dios, no a su lógica, no a la lógica humana. Si ella hubiera obrado de acuerdo a la naturaleza, nuestra naturaleza, como actuamos, ella desde la primera vez que el rey le preguntó, ¿qué es lo que se te ofrece? ¿Qué es lo que deseas? Ella no hubiera hablado, ella hubiera escupido, ¿no? Desde el primer momento, si hubiese actuado como actuaríamos cualquiera, ¿no?
Le hubiera escupido y le hubiera dicho, mira lo que hizo Amán, mandó, le hubiera dicho toda la trama que había hecho Amán y le hubiera dicho, y tú aprobaste este plan de exterminar a mi pueblo, ¿verdad? Nosotras, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de haber hablado en lugar de callar? Yo puedo levantar la mano. A veces hablamos cuando no debemos hablar, cuando deberíamos callar, hablamos en el tiempo que no es oportuno. Y peor, que a veces no solo hablamos en el tiempo que no debemos, sino que hablamos dominadas por nuestras emociones. A veces es enojo, ira, frustración, dolor, ¿verdad? Y hablamos cosas que no deberíamos hablar y que luego nos arrepentimos. Y nos pueden decir que dijimos tal cosa y decimos, yo dije eso, ¿verdad? Nos sorprendemos. Dije, yo dije eso, porque hablamos así, soltamos las cosas sin meditarlas. Y herimos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué aprendemos de Esther con esto? Recuerdan que 3 días antes pidió Esther algo a su tío Mardoqueo. ¿Qué pidió Esther? Cuando ella ya decidió ir a hablar con el rey, ¿qué es lo que pidió? Oración, pidió ayuno, ¿verdad? Pidió que todos los judíos que se encontraban en la ciudad de Susa ayunaran para ella. Y ella iba a hacer lo mismo con sus doncellas. Pidió que por 3 días y 3 noches no comieran ni bebieran. Y quiero decirles que cuando pasamos tiempos difíciles, el apoyo mutuo es muy, muy importante, porque nos va a fortalecer. Yo estuve hace una semana y lo he estado en otras ocasiones en tiempos difíciles. He experimentado esto, quiero decirles que he experimentado. Yo he pedido apoyo en oración a hermanas y debemos dar gracias de tener una familia espiritual, una familia en Cristo, y saben que se siente ese apoyo. Yo he estado en desánimo, he estado en depresión y he pedido apoyo en oración y la oración me levanta, me da tranquilidad, viene la paz a mi vida, viene el gozo a mi vida. Entonces, les recomiendo cuando estén en tiempos difíciles, pidan apoyo, para eso somos una familia. Entonces, pidamos apoyo a la hermana, al hermano, que oren por nosotros, que incluso una vez oía aquí a Lucy, cuando ella dio su estudio, que una dama, una mujer vino a ella a decirle, a platicar la problemática con su esposo. Tenía problemas con el esposo. Lucy se ofreció, le dice, ¿qué te parece que ayunamos? Vamos a ayunar tal día, un día a la semana, y vamos a orar. Y vamos a ver qué pasa. Y dice que sí, que pasaron 2 meses, algo así nos platicó, 2, 3 meses, y Dios respondió a esas oraciones y a ese ayuno mutuo que habían hecho. Este hombre dice que empezó a cambiar, la esposa vino a platicar y con Lucy le dijo que empezó a cambiar, que empezó a ser diferente y después quería venir a la iglesia. Entonces hay poder en la oración. Amén, amén. Bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Dice que debemos orar unos por otros, llevar las cargas, sobrellevar las cargas de los unos sobre los otros y que debemos apoyarnos unos a otros. Entonces este ayuno fortaleció el espíritu de Esther y Esther estaba siendo guiada y respaldada por Dios. Y en este segundo banquete, Esther se llenó de valor para expresar la petición al rey. Ahora vamos a leer versículo 3 y 4. Estamos en el capítulo 7 de Esther y dice versículo 3, dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría.
pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. En nuestro libro de Beth Moore, dice que Esther soltó la verdad como un cohete. Soltó las palabras que tenía que decir, las palabras adecuadas, pero las soltó, dice, como un cohete. Y luego ella usó las palabras, cuando dice yo y mi pueblo, ella está transmitió la idea al rey y a Amán también, que estaba presente, que su pueblo y ella eran uno solo y que el destino de su pueblo, de los judíos, también era su destino. Luego, versículo 5 dice: respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Dónde está? Seguramente que esta era la respuesta que Esther estaba esperando de parte del rey y la respuesta por la que ella estuvo orando. Ella estaba esperando esta respuesta, que el rey dijera: ¿quién es? Esther no identificó a propósito a Amán. Ella esperó hasta que Jerjes pidió saber quién era ese hombre. Ella a propósito no lo identificó, usó de astucia, de sabiduría. Segunda de Samuel 12:1-7, no sé si ya han oído esa historia, si quieren ahorita buscar en sus Biblias, segunda de Samuel 12:1-7. Aquí Natán, el profeta Natán, se encuentra en la misma situación que la reina Esther en esta historia. ¿Ya lo tienen? Ahorita lo vamos a leer. Bueno, Natán el profeta está en la misma situación que Esther. Dios envió a Natán para que confrontara el pecado del rey David. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con el rey David? ¿Recuerdan la historia? Sí, ¿verdad? Que él tenía que estar en la guerra. En el tiempo que él debería estar en la guerra, decidió no ir, solo mandó a su ejército y él se queda en su palacio, descansando. Está bien, hay que descansar, pero seguramente que le llegaron los momentos de ocio, ¿verdad? Y es cuando él sale a la terraza, ve a una joven hermosa bañándose y entonces observa, le gusta lo que ve, lo codicia y lo toma. ¿Qué tenía que haber hecho David? Aquí el rey David tenía que haber hecho como la historia de José. Cuando José seducido, lo está seduciendo la esposa de Potifar, ¿qué hizo José? Huyó, ¿verdad? David tenía que haber hecho lo mismo, pero no. Él continuó, ¿no? Manda a llamar a Betsabé, duerme con Betsabé, investiga quién es, le dicen que es Betsabé, que es casada, que su esposo está en el campo de batalla. Duerme con ella, sale embarazada y luego ¿qué empieza? ¿Se fijan? Así es el pecado. Hay una caricatura que ya siempre no encuentro ese libro de esas caricaturas porque yo alguna vez quería presentárselas aquí en una imagen. Un caricaturista nos evangeliza con sus caricaturas, con sus dibujos. Y en esa caricatura está un personaje sentadito y está arriba una basurita, una bolita así, un garabatito, ¿no? Y dice pecado. Entonces está tranquilo y el pecado va para acá, se mueve alrededor. En otro dibujo está el mismo joven y sigue el pecadito así dando vuelta, entonces lo agarra y lo aplasta, lo tira y lo aplasta. Eso tenemos que hacer. Con David no pasó así. David fue de un pecado, otro pecado y otro pecado más grave. Llamó a mandar a Urías, dijimos, para que descansara, pero la intención del rey David era que estuviera con su mujer, para que entonces ese bebé se dijera que era del esposo. Le salió mal los planes a David. Este hombre era muy comprometido como soldado y dijo: no es posible que mis compañeros están allá en la guerra y yo voy a venir a descansar. No le salió ese plan. Luego, otro pecado más. ¿Qué hace David? Primero lo llama a su palacio, lo invita a comer, lo embriaga,
para ver si así en ese estado de embriaguez se va con su mujer, tampoco. Y después viene, ve que no le resulta y entonces llama, manda a decir al capitán de su ejército que ponga a este Urías al frente de la batalla. ¿Qué va a pasar? Muerte. Todo el que estaba al frente de la batalla morían, ¿no? Y así pasó, murió. Si se fijan, si seguimos leyendo la historia de David, David estaba insensible. David no se daba cuenta de todos los pecados que había cometido. Eso sucede cuando nosotros, si aceptamos un pecado, no le hacemos caso, y ahí anda, y luego cometemos un pecado, no escuchamos al Espíritu Santo, y entonces seguimos y volvemos a otro pecado, ese pecado nos va a envolver. ¿Y saben qué hace? Cauteriza el corazón, insensibiliza la conciencia, nos da sordera espiritual y no escuchamos después al Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Entonces tenemos que estar muy atentas, muy tomadas del Señor. Yo siempre preguntaba, a mí siempre me creaba conflicto la historia del rey David, porque dice en su palabra que David era como conforme al corazón de Dios. Pero Dios nos presenta estas historias para ver la naturaleza humana, para que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces yo digo, este tiempo que pasó David, entonces, ¿qué pasó? Se alejó del Señor. Cuando estuvo en el palacio, él totalmente estaba alejado del Señor, porque ¿qué otra explicación podemos tener, no? Para que él hubiera cometido tantas y tantas cosas. Y estaba insensible su corazón. Por eso es que mandan a traer, por eso es que Dios envía a Natán. Y Natán, decíamos igual que Esther, él necesitó de gran valor, necesitó de habilidad y tacto para hablar con el rey David, de tal forma que lo hiciera ver sus malas acciones. Y miren, vamos a leer ahora sí, 12 del 1 al 7. Ustedes con su vista y yo les leo. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar a sus ovejas. Dice, vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y miren lo que dice David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y vean la respuesta de Natán. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. David mismo aplicó la sentencia, su propia sentencia. Entonces aquí podemos ver la sabiduría también de Esther, para la manera en que tuvo que hablar Esther, que tuvo que ser guiada por Dios para hablar correctamente ante el rey Jerjes. Bueno, en el libro vamos a leer algo que nos va a abrir más esto que estamos diciendo. Vamos a la página 158, quienes tengan su libro, y les voy a leer. Casi al final de la hoja dice, en el último párrafo, dice, recuerda que por su pasividad Jerjes era tan culpable respecto a la sentencia de muerte de los judíos como Amán por su acción. Además, Jerjes era la única persona en el mundo que podía salvarlos. Si Esther lo ponía a la defensiva, ella perdería su caso y quizás también su cabeza.
Así que de forma brillante ella dejó fuera la identidad de Amán. Si él hubiera sabido, si el rey Jerjes hubiera sabido desde el principio que el culpable era el hombre que era su mano derecha, el rey podía haberlo protegido. En cambio, él casi ya lo había declarado culpable para el momento en que lo identificó. Vemos la astucia de Esther. Bueno, ahora les voy a leer un ejemplo que pone la autora Beth Moore para que entendamos más esto que sucedió a Esther. En la página, ya al final, 158 al final y 159, les voy a leer. Dice, o sea, para entender por qué Esther no identificó a Amán a propósito. Dice la autora Beth Moore, dice, si Sabrina, mi directora de ministerio, me hubiera dicho que alguien del equipo estaba flojeando en el trabajo después de varias advertencias, yo podría decidir inmediatamente que lo despidieran. Pero si me entero que eran Amanda o Melissa, Amanda y Melissa son las hijas de Beth Moore, de la autora del libro. Dice, pero si me entero que es Amanda o Melissa, me sentiría atrapada en mis propias palabras y obligada a cumplir lo dicho. Pero si Sabrina, que es la directora de su ministerio, dice, pero si Sabrina empieza, por ejemplo, diciendo, necesito hablar con usted acerca de su hija, dice, probablemente empezaría a estar a la defensiva y reaccionaría de forma diferente, ¿verdad? Tenemos que aprender mucho de Esther, ¿no? ¿Cuántas veces queremos hablar algo con nuestro esposo y no sabemos de qué manera decirlo, ¿no? No sabemos cómo queremos obtener algo para bien, por supuesto, no obtener tarjetas de crédito, no obtener algo, no, sino queremos obtener otra cosa, pero hay que saber cómo acercarnos, hay que pedir ayuda a Dios, ¿verdad? Para saber cómo hablar a las personas y obtener las cosas que queremos para bien, por supuesto. Bueno, entonces, ahí vemos la sabiduría y el tacto que usó en la manera que habló Esther. Versículo 5, el rey preguntó, ¿quién es ese hombre y dónde está? Preguntó el rey. Y el versículo 6 nos dice, perdí mi Biblia. Espérense. El versículo 6 nos dice, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. El enemigo y adversario es este malvado Amán. ¿Quién es el adversario de Dios y de nosotros? ¿Quién es? Satanás, ¿verdad? En 1 Pedro 5:8 dice, nuestro adversario, el diablo, nuestro adversario, fíjese, es nuestro. Todos los que estamos en Cristo pasamos a ser inmediatamente enemigos del diablo, del Satanás, del adversario. Entonces dice Pedro, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás significa adversario. Eso es lo que significa. En la página 160 nos pregunta, hay un ejercicio que nos dice que hagamos y donde nos pregunta qué semejanzas podemos encontrar entre Amán y el adversario. ¿Se fijan cómo identificó Esther a Amán? El enemigo es este adversario, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. O sea, Amán estaba personificando a Satanás, era la viva personificación de él. Y ahorita nos dice ahí que leamos algunos versículos, no los vamos a leer. Ahí dice que, por ejemplo, en Ezequiel 28:17 describen que Satanás es arrogante. Amán era arrogante, sumamente arrogante. Sí hay semejanza, ¿verdad? Luego en Isaías 14:13 dice que el enemigo, Satanás, es ambicioso. ¿Era ambicioso? ¿Se acuerdan cuando él cree que el que van a honrar es a él? Todo lo que le pide al rey.
pide las ropas reales que lo vistan porque él se lo está imaginando para él, pide la corona real, pide el caballo del rey. Él quería el lugar del rey, él quería ser rey, quería tomar el lugar del rey. Y luego en Juan 8:44 dice que es engañador y manipulador. Satanás es engañador y manipulador. Amán, ¿qué hizo con el rey? Lo engañó, lo manipuló para que firmara el edicto de exterminar. Le dio el anillo, fíjense, el anillo con el sello para que Amán hiciera lo que creyera conveniente. Entonces era un manipulador. Y luego en Lucas 4:13 dice que el enemigo es oportunista. Amán era oportunista. Entonces, estas declaraciones que nos dicen de Satanás, ¿hay semejanza con Amán? Todas las semejanzas son con él. Personificaba al enemigo, Amán. Bueno, ahora, la segunda parte de nuestro versículo 6 de Esther, qué bárbaro, se me olvida que pongo acá mi Biblia, la busco aquí. La segunda parte del versículo 6 dice, entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Se turbó Amán, fíjense. Y déjenme leerles lo que dice la página 162 de nuestro libro. A mitad, si quieren seguir con la vista, más o menos a mitad, dice, esta es la primera referencia específica al rey y a la reina. Nos hemos encontrado con ellos en las mismas escenas, pero no parecían personas que estuvieran compartiendo juntos la vida, como uno solo. Hasta ahora, nunca había parecido como pareja uno al lado del otro en el mismo nivel, como un equipo unido. Amán los vio como un equipo, dice, se turbó, Amán dice la palabra, que se turbó delante del rey y de la reina. Entonces aquí la autora nos dice que aquí se los ve como un equipo unido. Más abajo dice, sin embargo, algo digno de mencionar se infiere aquí. Dice, el esposo y la esposa pueden unirse mucho cuando surge una amenaza. Podemos ser dos personas que llevan vidas muy separadas cuando de pronto una crisis conmueve nuestro terreno común. En los viciosos ataques de Satanás en contra de nuestros matrimonios y familias, él no se altera para nada, solo hasta que nosotros decidimos, con todo lo diferente que seamos y con los muchos conflictos que podamos tener, pararnos juntos. Y dice la autora, esto, mi amigo, mi amiga, esto aterroriza al enemigo. Esto le aterroriza cuando se unen las personas para orar. ¿Y saben qué es lo que hace el enemigo? Él busca dividir. Dice que eso vino, ¿verdad? Él vino a dividir, a matar. Dice, él divide familias, busca dividir matrimonios, busca dividir iglesias, busca dividir amistades, ministerios. Eso a él le sale muy bien, ¿sí? Él trabaja arduamente en ello y lo hace muy bien. Pero Mateo 8:19 dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto es unión, esto es fuerza. Lo que se está haciendo ahorita aquí en las mañanas, que Adriana está invitando a nosotras a venir a orar, es unión, y eso no le agrada al enemigo. Eso es unión. Dice aquí la palabra, si dos nada más se juntan y se ponen de acuerdo. Ahora si somos más, ¿verdad? El diablo no puede arremeter con nosotros. Esto es, decía, esta es fuerza, es unión. Un reino dividido, una familia unida, un matrimonio unido, una iglesia unida va a permanecer. Y esto no le agrada para nada al enemigo. Al contrario, le aterra, le aterroriza.
Bueno, ahora sigamos leyendo versículos 7 y 8. Dice, luego el rey, versículo 7, luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. ¿Se fijan en lo que dice este versículo? Vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Amán ya había visto su destino, ya había visto el desenlace de lo que iba a pasar. Y 8 dice, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Esta pregunta, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Amán, cuando salió el rey Jerjes del banquete, que salió al huerto, Amán se quedó para suplicar por su vida a la reina. Él ya había perdido todo su plan y se quedó ahora para suplicar por su vida. Alguien que pedía que se arrodillaran ante él, ahora él estaba suplicando, ¿no? Se invirtieron, ¿verdad? Se invirtieron todas las cosas. Y él rogaba a la reina por su vida y estaba tan aterrorizado que se aferró al sofá donde se encontraba la reina Ester. Y en ese terror, él estaba fuera de sí. Entonces cuando regresa el rey al banquete y encuentra a Amán encaramado, no me imagino la escena así como encaramado, encimado de la reina. Cuando regresa y lo ve, esta escena él lo impactó, ¿no? Entonces si había alguna duda en el rey en cuanto a Amán, su mano derecha, al ver esa escena se disipó esa duda, ¿sí? Si había algo de él que quisiera defenderlo, ¿no? En esta situación, ahí ya se disipó. Y aquí viene la providencia de Dios, nuevamente la providencia de Dios, el que entrara el rey y observara a Amán suplicándole a la reina, ¿no? Pero él el rey traía muchos pensamientos sabiendo que él había aprobado ese edicto, ahora enterándose de que su esposa Ester era judía, Mardoqueo, al que acababa de honrar, le había salvado la vida y era un judío, y él había aprobado ese edicto para exterminar a los judíos. Entonces, en todos esos pensamientos que traía este rey Jerjes, al llegar y ve esta escena, habla esas palabras que dice, ¿no? Que dice, ¿querrás también violar a la reina? Y esas palabras que pronunció este rey fueron la sentencia de muerte de Amán. Esa fue su sentencia de muerte. Si leemos versículos 9 y 10, dice, dijo Arbona, cuando al final del versículo 8 dice, al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Eso significaba muerte, ya no podía ver ese hombre al rey, eso ya era muerte. Y entonces dice Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán murió esa misma noche, murió en la horca que él había mandado construir para Mardoqueo. Y saben que aquí encontramos, como en las películas, ¿verdad? Los buenos, los malos. Aquí encontramos dos tipos de personajes. Amán, que decidió caminar por el lado oscuro. Mardoqueo, que caminaba en los caminos de Dios. Y esto que pasó a Amán, esto que pasó a Mardoqueo, es la revelación de una gran verdad que la podemos encontrar por toda la Biblia, en toda la Biblia. Y Pablo lo expresó a los cristianos en Gálatas 6, 7 al 8. Yo se los leo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Entonces, muy triste, muy terrible, muy trágica la muerte, el fin de Amán. Ahora, a mí, ¿qué enseñanza me deja este estudio? Le voy a decir qué enseñanza me deja. Obediencia, así con letras mayúsculas, obediencia, la obediencia de Esther. Y de verdad, ya lo practiqué, le compartí a Nena, ya empecé a practicar la obediencia. Hay muchas veces en la palabra de Dios donde Él nos dice, nos pide su participación y nos negamos, pero Él dice, lo voy a hacer contigo o sin ti. ¿Recuerdan lo que dijo Mardoqueo, lo que pidió Esther? Cuando se enteró de que se iban a matar a todos los judíos, ¿qué le pidió? Que se presentara ante el rey, ¿verdad? Y que intercediera por el pueblo judío. Esther, al momento ella tuvo miedo, tuvo temor, y mandó decirle a su tío Mardoqueo, le dice, cualquiera que se presente ante el rey, cualquiera, así sea ella la reina, así sea un príncipe, así sea un alto mando, cualquiera que se presente sin ser llamado, corre el peligro de morir. Ella estaba diciendo, yo corro el peligro de morir, le decía Esther. Pero Mardoqueo le responde a Esther, le dice, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para su pueblo, para el pueblo de Dios. Así que lo que nos dice esto es que Dios ya tiene su agenda planeada, la agenda de su reino ya está planeada. Y esta se va a llevar a cabo sí o sí, se va a llevar a cabo. Y sin tener en cuenta lo que nosotras hagamos, es decir, con o sin nuestra participación, Dios va a llevar a cabo sus planes. Pero hay momentos en los que Dios nos hace un llamamiento, ese llamamiento es personal, ese llamamiento es para nosotros, para transformar nuestra vida. Se trata de nosotros. Hay cosas en que Él nos va a llamar a hacer, a que seamos y a hacer, a que hagamos. Y Él pide de nuestra participación con Él, Él quiere que participemos con Él. Hablábamos al principio de los estudios, estos estudios Él quiere que vayamos a donde se escuche su palabra. Y decía que es el fin, el propósito del Señor es trabajar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero si nosotros no obedecemos, Él no puede hacer nada. Él no va a obrar en nuestras vidas. Así es que aquí sí requiere de nuestra participación. Para trabajar en nuestra vida requiere de nosotros, que nosotros cooperemos con Él. Esther, como cualquier otra persona, cualquier otra mujer, ella tuvo miedo, tuvo inseguridad, tuvo dudas cuando le pidió Mardoqueo que fuera a hablar con el rey. Pero lo que tenía Esther, tenía el conocimiento del poder del Dios Santo. Y no solo tenía el conocimiento, creía en el poder del Dios Santo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se esforzó, tomó valor y fue obediente. Así miren, palabras mayúsculas, vean, fue obediente al llamado que Dios le dio. Y no en balde sucedieron tantas casualidades, ¿verdad?, en su vida. Ella fue llamada para ese momento, ¿verdad? Ella fue instrumento de Dios para salvar a estos judíos. Si no hubiese sido así, nuestro Señor Jesucristo no estaría aquí, ¿verdad? No lo hubiésemos conocido. Y su tío Mardoqueo también le dijo esto. Le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y quiero leerles por último en la página 160, también al final, el último párrafo dice, esté alerta contra las intrigas del enemigo. Él sabe que usted ha sido escogida. Cada una de las que estamos aquí hemos sido escogidas por Dios para momentos históricos. A lo mejor no como el momento de Esther, pero
hemos tenido momentos históricos y vamos a seguir teniendo momentos históricos. Y Dios nos ha escogido, cada una de las que estamos aquí, para esos momentos. Y dice, con tanta seguridad como Esther denunció a Amán ante Jerjes, denuncia a su enemigo ante Cristo. Y a diferencia del rey de Esther, usted ya sabe la identidad y tácticas de su enemigo y adversario. Pero su victoria empieza en el momento en que usted se pone del lado de Cristo. Y como dice nuestro pastor cada vez que termina su mensaje, amén, amén. ¿Sí? Pues es todo. Dios les bendiga. Nos diriges. Bueno, hermosa, ¿estamos listas para revisar? Pregunta número 1. ¿Por qué cree usted que Esther agregó la aclaración de que si solo los vendieran como esclavos, ella no hubiese molestado a Jerjes? Bueno, aquí hay un poquito de historia. Acuérdense que el pueblo judío viene de ser esclavo de varios años. Fueron esclavos de Egipto. Cuando salen a la tierra prometida, ellos creen que se les va a dar todo fácilmente, pero había que luchar por conquistar cada lugar. En ese caminar encontraron muchos enemigos y uno de esos enemigos era el pueblo amalecita. De ahí viene Amán. Amán consideraba enemigo a todos los judíos. Y lo que más tomó él de su parte fue aquel rencor, aquel golpe a su orgullo, cuando Mardoqueo no se inclina ante él. Ahí agarra todo su más rencor, su más coraje contra el pueblo. Y no nada más no quiere que sean esclavos, los quiere terminar a todos. No sabe que la reina es judía también. ¿Sí? Él todavía no está enterado que la reina es judía. Ahora sí que, como dicen los muchachos, no saben con quién se metió, ¿verdad? No saben con quién se metió. Entonces, es muy importante la intervención de la reina, porque sabe que pueden morir todo el pueblo, y ellos traen su contexto de Dios, ellos traen la enseñanza de que hay una promesa de que van a ser el pueblo de Dios. No se puede terminar, el pueblo no puede terminar. Entonces, ahí es cuando ella dice, si solo fueran a ser esclavos, no hubiera hablado. Pero cuando ya ve el peligro inminente, tiene que salir aún arriesgando su vida. Ese fue el motivo por el que ella habló. Pero en un contexto aplicado a nuestra vida, qué importante es buscar las palabras y el momento adecuado para que podamos ser oídas. Especialmente las mujeres, comentábamos en la mesa, somos emocionales, reaccionamos, pensamos muy poco antes de hablar. Y esta es una gran lección para nosotros. Porque acuérdate con qué clase de rey estaba, un inmaduro inconsciente. Entonces, cualquier palabra que ella hubiera dicho fuera de lugar, hubiera acabado con todo el plan. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar muy bien nosotros antes de hablar, buscar el tiempo, las palabras, la actitud, todo. Porque tal como empezó Silvia la enseñanza sobre la providencia de Dios, que está en todo momento, yo siempre hago una ilustración. Cuando alguien me dice que Dios no lo está escuchando o que nosotras mismas lo sentimos, es que yo no sé si Dios oye mi oración, yo no sé si Dios me contesta. Y nomás hago una ilustración que quiero traer para acordarme en todos los momentos difíciles. Simplemente, si no hay nada a tu mano, si tienes algo, muévela, muevan por favor su mano, muévanla o cerca de su cara, sientan el aire, siéntanlo. ¿Ven el aire? No se ve, pero aquí está. Y si no lo tengo, me muero. Porque si algo es bien cierto, que sin aire yo no puedo vivir. Entonces, cuando estoy muy angustiada o no hallo la respuesta que quiero en el momento y dudo de si está Dios, nomás empiezo así y digo, aquí está, sí lo tengo, está en mí. Y vuelvo a retomar fuerzas. Es nada más un tip.
Bueno, la pregunta 2 dice, ¿qué semejanzas puede usted establecer entre las acciones de Amán y lo que conoce de Satanás a través del resto de las escrituras? En la página 160 leímos las citas que están ahí señaladas y pues bueno, él cambia la gloria de Dios por su propia gloria, enaltece y quiere gobernar su vida, quiere ser como Dios, así como Amán quiere ser como Asuero. Es oportunista, es mentiroso y manipulador, o sea, espera el momento indicado como para entrar ahí, ¿no? Y si no es el momento, va a esperar a otro para poder hacerlo. Y también te hace tropezar a través de soberbia, avaricia y autocompasión. Y nos gustó este fragmento que dice, Satanás, nuestro adversario, promete libertad, pero después de ganar nuestra confianza, nos mete en tales enredos destructivos que sus víctimas sienten como si les exprimieran la vida. A nosotros nos tocó la pregunta número 3 y dice así, ¿cuál piensa usted que fuera la razón exacta por la cual Amán permaneció en la sala del banquete después de que se fuera Jerjes? La verdad es que estaba muy turbado, tenía mucho miedo, en realidad estaba con mucho miedo por lo que había hecho, porque se dio cuenta tarde, pero reaccionó de todos los errores que había cometido. Así es que nosotros buscando, miramos que el versículo 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces él tenía muchísimo miedo por todo lo que había acontecido, porque se aprovechó, porque le ganó todo, le ganó la ambición, le ganó el coraje hacia los judíos, le ganó todo. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí lo que a nosotros nos queda o aprendimos es que realmente tenemos que ser mejores personas y ayudarnos día con día como lo manda el mandamiento de nuestro Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal todas? A nosotros nos tocó la pregunta 4, que dice, ¿qué hizo Amán al instante que Jerjes salió de la sala del banquete a volver al rey y cuál fue su conclusión? Pues vemos que Amán se arrodilla, ¿verdad? Delante de la reina, se postra, en su desesperación, pero casi la atrapa. En páginas un poquito más adelante vemos que la autora comenta que el puro hecho de irrumpir el espacio personal de un rey era algo totalmente fuera de lugar. Tanto los eunucos del rey como las personas que estaban alrededor del rey no podían tener más de 7 pasos delante de ellos. Entonces, si él se abalanzó contra la reina, pues por supuesto que estaba irrumpiendo el espacio personal. Y esto, bueno, nos hace una analogía en cómo pues el mismo Amán es traicionado por Satanás. En la página 61, en la página 62, dice, esta vez Jerjes estaba furioso, ¿verdad?, de ver ahí encimado prácticamente al rey, Amán al rey. Y dice, en la página 65, dice, Amán acusó y condenó a todo un pueblo por un delito de insubordinación que no había cometido. Irónicamente, la sentencia real lo condenó a él a muerte por un delito que no había cometido. A sabiendas o no, Amán se había puesto en las manos de Satanás solo para verse traicionado por él. Entonces, siempre que
que le damos ese espacio a Satanás, pues estaríamos bastante enredados. Gracias. En la pregunta 5, ¿cómo se apaciguó la ira del rey contra Amán? Ahí vemos pues justo el desenlace de todo. ¿Qué pensó en ese momento el rey? Yo creo que es como cuando hacemos algo y nos están enfrentando, se nos pasa como que rápidamente todos los hechos. Y entonces, ¿cuál era la forma de que el rey se apaciguó? Lo menciona la Biblia, cuando ya mandó matar a Amán, que fue aparte, diríamos, algo justo, lo diríamos así humanamente justo, porque él justamente había hecho todo pensando que se le hiciera a otra persona. Y eso nos da una enseñanza: no hagas a otros lo que no vayas a querer para ti. Amán hizo para otro lo que a él le correspondía, y sí le correspondía, y la ira del rey se apaciguó de esa forma al ver a Amán colgado. Ya, fin, apláudanme, chicas. Bueno, nosotros englobamos y concluimos con Esther 7:4, que dice: porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y lo que nosotros notamos es que Esther dejó de lado emociones y fue concisa, clara, y no señaló el error del rey, sino que expuso la situación, hizo su petición, y además está viendo tanto por el bienestar del rey, de su pueblo, aún exponiendo su propia vida.